Bueno, entonces, eh, Rafael, ¿estás, Rafael? Ya, Rafael, entonces avanzamos con esta. Ya, comenzamos. Gracias. Ahora vamos a hablar, alguien justo preguntó en la clase pasada sobre la criptococosis y yo le comenté de que es una infección fúngica y que iba a ser tratada el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay infecciones en el sistema nervioso central que son mucho más frecuentes en pacientes inmunodeprimidos que en pacientes inmunocompetentes y a su vez son mucho más frecuentes en pacientes inmunodeprimidos por el HIV que o versus otras causas de inmunosupresión, ¿ya? Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Comencemos. Vamos a hablar de tres infecciones. La primera es la toxoplasmosis cerebral, la segunda es la criptococosis cerebral y muy brevemente vamos a hablar de una tercera que es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿no? La primera ya saben que es parasitaria, la segunda es fúngica o por hongos y la tercera es viral, ¿da? Una de cada una. Ahora, hablando de la toxoplasmosis, de la infección por el toxoplasma, ¿no? Ya saben ustedes que es ocasionada por el Toxoplasma gondii, que es un parásito, pero es un parásito intracelular. Miren, casi la totalidad de los casos es por una reactivación, o sea, los pacientes, las personas, como ustedes, como yo probablemente, ya poseemos el toxoplasma en nuestro interior, ya está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque lo solemos adquirir en etapas tempranas de la enfermedad, ¿ya? En etapas tempranas de la enfermedad. Y esta, digamos que reactivación va a ocurrir principalmente cuando el conteo de los linfocitos CD4 va a caer por debajo de 200 células por microlitro. Este es un valor que tienen que recordar. Suele ser pregunta de estos exámenes también que ya les he comentado, ¿no? Tienen que saber el valor de la tuberculosis, de la toxoplasmosis, del citomegalovirus, que son cosas que se repiten una y otra vez. Sigamos. Ahora, y acá viene la contraparte, ¿no? Miren, la seropositividad para toxoplasma en los humanos es de, o puede llegar en promedio hasta un 30%. ¿Qué quiere decir? Que de 10 humanos, ustedes les sacan pruebas para ver si tienen o han tenido contacto con la toxoplasma, con el toxoplasma gondii, de cada 10, 3 de ellos salen positivos, ¿no? 3 de ellos, o sea, por eso les digo que muchos adquieren la infección de forma temprana, ¿no? Pudiendo llegar hasta el 80% en algunas zonas, por ejemplo, de Brasil. Hay varios estudios donde reportan los picos más altos de seropositividad para el Toxoplasma gondii. Entonces, por otra parte, en pacientes bien, alrededor del 30% tendrá una reactivación en el sistema nervioso central. Hay que tener cuidado. Es por eso que aquellos pacientes con HIV se monitorizan pues con su carga viral y con su conteo CD, que pueden tener una carga viral muy baja, indetectable, pero si los CD4 no se elevan, igual son presas, igual pueden ser víctimas o están susceptibles de alguna de estas infecciones oportunistas. Por eso son las dos variables importantes, carga viral y conteo CD4. Ahora, esta infección va a ocurrir en alrededor del 3 al 15% de los pacientes que están en estadio de SIDA, ¿no? Y la última viñeta es importantísima. Es la primera causa de una infección focal del sistema nervioso central en este grupo de pacientes. O sea, si yo veo un paciente que tiene antecedente de HIV y me viene, sí, y me viene con una debilidad en el hemicuerpo derecho, ¿qué voy a pensar yo? Lo primero que tengo que pensar al venir con un signo focal es pues que tiene una infección por toxoplasmosis, ¿ya? No se olvide.
Por ejemplo, este es un estudio interesante, antiguo pero interesante en pacientes mexicanos. ¿Y por qué es interesante? Por el tiempo de seguimiento, pues, ¿no? Casi 15 años de seguimiento a pacientes inmunodeprimidos, solamente para mostrarles a ustedes cuáles son las infecciones del sistema nervioso central más comunes, más frecuentes en estos pacientes. Y miren que la más frecuente en 15 años fue la toxoplasmosis, miren. La segunda más frecuente fue la criptococosis. La tercera más frecuente fue la meningoencefalitis por tuberculosis y otras ya con menor frecuencia. Pero miren, toxo y cripto representan más o casi el 85% de todas las infecciones del sistema nervioso central en este grupo de pacientes. Ahora, ¿qué debemos recordar de la toxoplasmosis o del toxoplasma gondii? Tiene tres estadios, ¿no? Un estadio de oquiste, donde pues está lleno de los esporozoitos. Tiene un estadio de quiste tisular, donde pues este quiste está lleno de bradizoitos, y luego tiene su estadio ya del parásito, entre comillas, maduro adulto, que son los taquizoitos, ¿no? Ahora, el ciclo de vida, ¿qué tienen que recordar? Ustedes ya lo saben, deben saberlo inclusive mejor que yo. Recuerden ustedes pues de que los animales pequeños, roedores o como aves, se infectan pues a través de la ingestión de los oquistes, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde están esos? Pues en las heces regadas ahí. Se infectan y luego ellos hacen, ¿qué hacen? Los quistes tisulares, o sea, hacen los bradizoitos, ¿no? Los comen como quistes y en ellos se desarrolla el quiste tisular. Luego este quiste tisular puede ser, digamos que, ingerido, puede ser o puede llegar a afectar a un mamífero un poco más grande si es que este mamífero, por ejemplo, los caza, ¿no? Los gatos cazan ratones, cazan aves, ¿no? Entonces, al cazarlos, ellos que son portadores de los quistes tisulares, en el gato, ¿qué se va a producir? En el gato se va a producir, pues, el parásito adulto o el estadio de taquizoito, ¿no? Entonces, en el gato es donde se completa el ciclo de vida. Luego los taquizoitos van a producir más ooquistes y así van a perpetuar la cadena, ¿no? ¿Por qué? Porque en las heces del gato él va a botar los ooquistes. Las heces de gato contaminan pues la tierra, contaminan distintos lugares, los animales menores se infectan, hacen los quistes tisulares, el gato se los come y así perpetúan este ciclo pequeño que debería terminar ahí. Pero lamentablemente, no solamente los roedores o las aves están propensas a ser contaminadas con los zooquistes que usualmente están en las heces, ¿no? Sino que también estos zooquistes pueden ser ingeridos por quienes, o por otros animales, mamíferos más grandes, el chancho, la vaca, pueden también contaminar, imagínense, alimentos, vegetales o el agua, que usualmente, pues, el agua a veces hay gente que la toma así, sin hervir, o también o hay vegetales que la gente, pues, por ejemplo, la lechuga es solamente una lavadita por fuera, lo cortas y ya está, ¿no? No se hierve la lechuga, ¿no? Entonces, pueden estar, pues, los oquistes donde en alimentos contaminados. Los oquistes pueden ser ingeridos también por estos animales, ¿no? Que son el chancho, la res, donde van a producirse los quistes tisulares, o también acá viene el problema, ¿no? De aquellas personas que crían gatos y están en contacto cercano con las heces de los gatos, ¿no? Y recuerden que estas heces de los gatos, pues, ¿qué van a contener? Van a contener los oquistes, ¿no? Que están, pues, en sus heces, ¿no? Los oquistes fecales, ¿no? Y es de esa forma como el humano se puede contaminar, ¿no? Se puede contaminar. Luego, una mujer embarazada puede pasarle el producto también a través de una transmisión vertical o otra forma en la cual una persona se puede contaminar es a través de transfusiones de sangre, aunque esta forma la verdad es que el porcentaje es bastante bajo. Lo principal es esto. Lo principal es la presencia de huéspedes intermediarios que no deberían estar en la cadena, y la otra es un mal manejo de las heces, ¿no? Un mal lavado de los alimentos, agua contaminada o un mal manejo de las heces de nuestras propias mascotas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué tenemos que decir además? La prima infección
suele ser asintomática en el 90 o hasta en el 90% de las personas. Ojo, aquí me estoy refiriendo a la primoinfección por Toxoplasma gondii, por Toxoplasma gondii, por Toxoplasma. No estoy hablando de la infección en el sistema nervioso central. Me estoy refiriendo a la primera vez que nosotros adquirimos contacto con este parásito. El 90% de veces no da síntomas, entonces nosotros ni cuenta nos damos, somos pequeños, somos adolescentes, ni cuenta nos damos que se nos metió el parásito, ¿ya? Y en el 10 a 20% puede haber un crecimiento de los ganglios que no tiene causa, ¿no? Y puede haber fiebre, malestar general, dolor muscular, rinorrea, etcétera, como si fuera una infección viral. Es por eso que es tan inespecífico que no nos damos cuenta si realmente estamos adquiriendo esto o no. Lo que pasa después en los pacientes inmunodeprimidos es una reactivación de la infección previamente adquirida. Entonces, cuando ya hay compromiso del sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué va a haber? Trastornos de conciencia, crisis epilépticas, convulsiones, pero la forma de presentación más frecuente de estos casos es la focalización neurológica. ¿Por qué? Porque se forma un absceso por toxoplasma en alguna parte focal o específica del cerebro y las manifestaciones clínicas van a ser las debidas justamente a la ubicación de la lesión, pues, ¿no? Si está en la corteza occipital derecha, me va a producir una hemianopsia homónima izquierda. Si está en la cápsula interna izquierda, me va a producir una debilidad en el hemicuerpo derecho, y así, ¿no? Y también pues pueden causar hipertensión endocraniana, aunque no es la habitual, porque como verán en las imágenes, no son lesiones grandes, son lesiones pequeñas, sin mucho edema perilesional al inicio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La sospecha clínica, principalmente basada en un paciente inmunodeprimido con un síntoma neurológico de focalización. Punto. Estudios serológicos, pues podemos pedir IgG o IgM antitoxoplasma, ¿no? Ya saben, ¿no? IgG más para reactivaciones, IgM más para primoinfecciones, pero en realidad en este contexto de los pacientes inmunodeprimidos no son muy útiles porque también pues disminuye la producción de inmunoglobulinas o de anticuerpos, perdón, ¿ya? Entonces, ¿qué puede ser también útil? El estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hacemos una punción lumbar y pedimos una reacción en cadena de polimerasa para Toxoplasma gondii. Esta es una prueba que tiene una alta especificidad y también una alta sensibilidad, ambos por encima del 80 y el 90% respectivamente, ¿no? Por ejemplo, aquí un pequeño estudio en Brasil que evalúa, pues, ¿no? Digamos que la utilidad del PCR para toxoplasmosis, ¿no? En pacientes con inmunosupresión y ven que un resultado positivo, ¿no? Se presentó pues en 12 de 13 pacientes con toxoplasmosis cerebral, ¿no? Casi todos tuvo un diagnóstico correcto, ¿no? Solamente sacar un poco de líquido y correrles el estudio, ¿ya? Y fue negativo en todos aquellos pacientes que no tenían toxoplasmosis cerebral, ¿ya? No se olvide. Perfecto. Entonces, con eso se demuestra que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Ahora, lo que sí ayuda muchísimo son las neuroimágenes, ¿no? Primero, una tomografía. Y en la tomografía, ¿qué voy a encontrar? La presencia de lesiones o de masas ocupantes de espacio con un aspecto de un absceso que tienen principalmente una localización profunda, subcortical, ¿ya? Miren, ¿ah? Ahí tienen, por ejemplo, la flecha, una masa ahí, una lesión hipodensa, media redondeada, ovalada, ovoide, con un poquito de su borde hiperdenso, no mucho. Cuando yo le pongo contraste, ahí sí, pues, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, dos lesiones captadoras de contraste en anillo, una está a nivel del núcleo lenticular derecho y el otro está más pegada hacia el lóbulo frontal izquierdo, ¿no? Miren cómo la del lóbulo frontal izquierdo sí está rodeada de un gran edema perilesional, ¿no?
Por ejemplo, este paciente sí va a tener dolor de cabeza, sí va a tener hipertensión endocraniana, ¿no? Vómito seguramente, trastorno del sensorio, etcétera. Pero el aspecto es de un absceso. ¿Por qué? Porque realmente es un absceso, solo que no es un absceso bacteriano, es un absceso parasitario, ¿no? Sigamos. Miren cómo en la resonancia, una de las características primordiales, ojo, una de las características primordiales de esta infección es que suele generar lesiones múltiples. Antes que lesiones únicas, son lesiones múltiples, miren, ¿no? Entonces pueden ver ahí ustedes múltiples lesiones, una, dos, tres, cuatro, cinco, un montón, ¿no? De lesiones ahí, captadoras de contraste en anillo, distribuidas tanto en regiones profundas como en regiones más corticales o cercanas a la corteza cerebral, ¿ya? Múltiples en la mayoría de pacientes. O sea, en el 73% son más de una, solo en el 27% se encuentra una lesión, característica típica de la toxoplasmosis. Ya estamos diciendo varias características, ojo, ¿ah? ¿Ya? Y de forma típica también suelen afectar con mucha frecuencia a los núcleos de la base. Segundo año, ¿cuáles son los núcleos de la base? El núcleo caudado, el globo pálido y el putamen, los más característicos, ¿no? Miren, en este caso, este es un protocolo FLAIR y múltiples lesiones que están afectando. La que estoy bordeando ahorita con el puntero láser es el núcleo caudado izquierdo, tiene una chiquita en el núcleo caudado derecho y las otras están distribuidas en ambos núcleos lenticulares, o sea, en el putamen y el globo pálido de ambos lados, ¿ya? Característico también. Ahora, en algunos casos, el diagnóstico es complejo, ¿no? En la mayoría no, ojo, ¿ah? En algunos casos el diagnóstico puede ser dudoso o complejo. Y en esos podemos llegar hasta hacer una biopsia. ¿Cuándo hacemos una biopsia? Cuando la lesión es única, ¿no? Porque la gran mayoría de veces son múltiples, y cuando no existe respuesta. ¿Y por qué esto es importante? Porque la gran mayoría de pacientes con toxoplasmosis cerebral tienen una respuesta espectacular al tratamiento. No solo una respuesta clínica espectacular, sino también una respuesta radiológica espectacular. Suelen mejorar rápidamente ante el inicio del tratamiento, ¿ya? Entonces, para terminar y hablar del tratamiento, pues tienen que este se va a basar en que en pirimetamina con sulfadiazina y ácido folínico, ¿no? Lamentablemente, esta, este tratamiento ideal, esta primera línea, no está disponible en el Perú. Entonces, nosotros usamos un tratamiento de segunda línea, pero, valgan verdades, tiene casi la misma eficacia que el tratamiento de primera línea, que basa o que usa al trimethoprim, ¿no? De 10 miligramos por kilogramo al día, más el sulfametoxazol a dosis de 50 kilo día, ¿no? Esta es una combinación muy conocida en el Perú bajo el nombre de Bactrim, ¿no? El Bactrim se le llama, ¿ya? Es una combinación de sulfametoxazol con trimethoprim, ¿ya? Y añadido a esto, podemos agregarle a los pacientes clindamicina. O también podemos usar la clindamicina en aquellos pacientes que son alérgicos a las sulfas, al sulfametoxazol, ¿no? Y también los pacientes tienen una respuesta bastante favorable con el medicamento, ¿ya? Doctor, ¿cuánto dura el tratamiento? ¿Por qué no dice la duración del tratamiento? La duración del tratamiento va a depender mucho de la mejoría clínica y de cómo van mejorando las lesiones en imágenes, pero usualmente el tratamiento dura varias semanas, ¿no? Por lo menos unas 3 a 4 semanas. No hay un tiempo definido, no hay un valor único, ya va dependiendo de la evolución clínica del paciente. Hay que administrar corticoides, obviamente, porque hay edema perilesional. Hay que iniciar, o si ya tenía, continuar su terapia antirretroviral. Ojo, durante el tratamiento de la toxoplasmosis, no debería suspenderse ni posponerse el inicio del tratamiento antirretroviral, por si acaso. Más bien su uso mejora el pronóstico de estos pacientes.
Hay que hacer un control con imágenes entre la cuarta y sexta semana, ¿ya? Y también hay que tener un control clínico, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos mejoran espectacularmente cuando realmente el paciente tiene toxoplasmosis. El 74% mejoran al séptimo día, el 91% mejora el día 14, es por eso que yo les digo, ¿no? Unas 3 a 4 semanas de tratamiento, control imagenológico, control clínico, si ya todo está perfecto, inclusive hasta se podría suspender. Dejando de lado la toxoplasmosis, vamos con la criptococosis cerebral. La criptococosis es una infección por hongos, ¿no? Es la infección fúngica más frecuente en pacientes inmunodeprimidos por el HIV. ¿Ya? Miren que la incidencia no es poca. 5 casos en promedio por 1.000 pacientes con HIV por año, ¿no? Contrasten esta incidencia con la incidencia de 3 a 9 casos por millón del absceso cerebral, ¿no? Entonces aquí, pues obviamente es mucho más frecuente, ¿no? Anualmente 1 billón de casos, ¿no? Al año en el mundo y el 89% o casi el 90% o casi todos los casos de criptococosis en el ser humano afectan al sistema nervioso central. El segundo lugar, ¿cuál es? Pues es el pulmón, ¿no? Pero lo más frecuente es que sea en el sistema nervioso central. Ahora, el agente etiológico es el Cryptococcus neoformans, que tiene dos subtipos, el Neoformans neoformans y el Neoformans gatti. En los pacientes inmunosuprimidos es el neoformans serotipo A el más frecuente. Pero ojo, a veces le puede dar criptococosis a los pacientes que son inmunocompetentes. Y ahí el agente causal que se suele encontrar con más frecuencia es el neoformans gatti, ¿ya? En inmunocompetentes, ¿no? Varios casos hemos tenido de jóvenes que no tienen HIV, no tienen cáncer, no son usuarios crónicos de corticoides, pero han ingresado por su meningoencefalitis fúngica, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que alcanza el criptococo el sistema nervioso central? Por diseminación hematógena a través de un foco pulmonar primario. Pero, nuevamente, al igual que en la toxoplasmosis, este foco pulmonar primario suele ser asintomático o suele dar pocos síntomas, ¿no? Una tosecita ahí con flema, que no genera fiebre, no genera disnea, no genera nada. Ahora, en el sistema nervioso central, el lugar predilecto por estar ricamente vascularizado, por tener pocas células inflamatorias y ser un excelente medio de cultivo por el líquido cefalorraquídeo, son las meninges, ¿ya? Y esta es una infección que usualmente se manifiesta en pacientes con CD4 menor de 100. Entonces, ojo, toxo menor de 200, cripto menor de 100, toxo más frecuente en la masa encefálica, en el tejido, en el parénquima, cripto más frecuente a nivel meningio. Son diferencias. Entonces, pues miren, ¿no? Como las esporas del criptococo, ¿no? Pues no se ingresan vía respiratoria, la persona los tiene en un foco primario infeccioso, usualmente asintomático o subclínico, poco sintomático, luego se disemina al sistema nervioso central cuando el paciente tiene una caída marcada en sus niveles de CD4 y es ahí donde produce manifestaciones neurológicas, ¿ya? ¿Cuál es la presentación clínica? Dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque suele causar mucha hipertensión endocraniana asociado a síndrome meningio, rigidez de nuca, Kearney-Brugh. Entonces aquí el caso clínico es diferente. Aquí la presentación es de un paciente inmunodeprimido con dolor de cabeza y signos meningios, ¿ya? O con hipertensión endocraniana y signos meningios. No suele haber mucha focalización neurológica, ¿ya? ¿Qué otros síntomas? Convulsiones o crisis epilépticas, rara la focalización neurológica, raro el trastorno de conciencia, pero sí hay hipertensión endocraniana, obviamente, por ser la meninge, pues el lugar principal, ¿no? Pero miren la primera viñeta. A veces es un hallazgo, a veces son pacientes inmunodeprimidos
que vienen por un dolor de cabeza crónico. Doctor, yo vengo porque hace 4 semanas me duele la cabeza, me presiona, me oprime, pero no tengo vómitos, no tengo nada de eso, estoy haciendo vida normal, sigo tomando mi tratamiento antirretroviral. Entonces le pides una tomografía normal, resonancia normal, pero el dolor no cede. Punción lumbar, sale ahí el criptococo, ¿ya? Ahora, el diagnóstico, la sospecha clínica, ya hemos dicho el cuadro clínico, no lo vamos a repetir. Estudios serológicos, o sea, en sangre, podemos pedirle un antígeno sérico para el criptococo neoformans. Tiene una alta sensibilidad, ojo, pero si es que tenemos disponible el antígeno sérico, es porque también tenemos disponible el antígeno en líquido cefalorraquídeo. Así que es 1000 veces mejor, bueno, no 1000, pocas veces mejor hacerlo en el LCR que en la sangre, ¿ya? En el LCR, ¿qué vamos a encontrar? Un aumento de la presión de apertura. ¿Qué significa? Que cuando nosotros colocamos la aguja, el líquido va a salir a presión. No es que va a salir a chorro, por si acaso, ¿eh? Pero si nosotros medimos la presión con la que sale el líquido, va a salir elevada. ¿Por qué? Porque adentro hay hipertensión endocraneana, ¿ya? Puede haber un incremento leve de la cantidad de células, puede haber un aumento de proteínas, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que buscar es el antígeno, ya que el encontrar el antígeno va a tener una sensibilidad superior al 95%. En el Perú, ¿qué otro método hay? También hay una tinción característica que se llama la tinción de tinta china, pero esto se hacía mucho cuando no había mucha disponibilidad al antígeno, pues, ¿no? Hoy por hoy el antígeno es una prueba barata, ¿no? Eh, por ejemplo, en el hospital donde yo laboro ya también antígeno, entonces ya está al alcance de todos, entonces ya no tiene mucho sentido que basemos nuestro juicio clínico por una tinta china, ya viendo el estudio ideal, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí una pequeña tabla, ¿no? Que habla sobre el rol del antígeno o de la prueba de antígeno para el criptococo en el diagnóstico y el monitoreo de los pacientes con meningitis criptococócica, ¿no? Miren, acá tienen distintos países, distinta cantidad de pacientes, la mayoría de ellos eran pacientes inmunodeprimidos, ya sea por HIV o ya sea por otras causas, aunque había un grupo de inmunocompetentes. Y miren, ¿no? Como el número de positivos por el antígeno en el líquido cefalorraquídeo, miren, ¿no? Cómo llegaba cifras 100, 90, 87, 90, 90, todos más de 80, la mayoría más de 90 y varios cercanos al 100%, lo que daba un total aquí del 94%. En cambio, lo comparaban con el cultivo, un 92%, pero ya saben que el cultivo demora, no tiene sentido que demore. La tinta china, un 59%, un 60%, y el antígeno en suero, casi un 94%, bien cercano. Pero si tienen el antígeno, yo les recomiendo, mejor háganlo en líquido que en sangre, ¿ya? Pero ven cómo el detectar el antígeno en suero es mejor que hacer un cultivo y es más rápido y es mucho mejor que hacer una tinta china, ¿ya? No se olviden. ¿Cómo se ve en la tinta china las levaduras? Así se ve, ¿no? O sea, al microscopio, tras la tinción, así se suelen ver las levaduras, ¿no? Pero ya saben, no en todos los casos que tienen realmente criptococosis, la tinta china va a ser positiva. Miren ahí cómo se ve, ¿no? Como bolitas brillantes, con un halo negruzco, en alguna de ellas se pueden ver levaduras en gemación inclusive, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Neuroimágenes, ¿no? Tomografía, perdón, resonancia, se puede hacer tomografía como primer paso, pero también resonancia, que sería lo ideal. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar? En algunos casos pueden haber hiperintensidades a nivel de los núcleos de la base que vendrían a representar criptococomas, o sea, abscesos de criptococo, pero no es lo frecuente, no es lo habitual, ¿ya? No es lo frecuente ni lo habitual, no se olvide. Miren ahí tenemos, ¿no? Los criptococomas formándose en los núcleos de la base, pero no tienen el aspecto de un absceso por toxoplasmosis con una lesión captadora de contraste en anillo rodeado de gran edema o de algo de edema periocional, no.
Estos más bien parecen como que lesiones algodonosas en los núcleos de la base, ¿ya? Pero no es lo habitual, más bien es lo menos habitual. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento va a tener tres fases. Una fase de inducción, una fase de consolidación y una fase de mantenimiento. La fase de inducción, ¿no? ¿Qué va a usar? Añadido con flucitocina, 100 miligramos al día, dividido en 4 dosis por 2 semanas. Esta es la fase de inducción, ¿ya? Lamentablemente, lamentablemente, esta fase de inducción, en primer lugar, en Perú no hay flucitocina, ¿ya? Y en segundo lugar, la anfotericina B es un medicamento superpotente, superpotente. Al pasarlo de las 10 primeras dosis nada más, ¿qué produce? Produce primero síntomas generales, malestar, náuseas, vómitos, trastornos hidroelectrolíticos, produce insuficiencia, leucemia, anemia, etcétera. O sea, es una bomba, ¿no? Si ustedes quieren, digamos que aligerar un poco o disminuir un poco esa tasa de efectos adversos, pueden usar anfotericina B liposomal, pero en primer lugar que no está tan, digamos que disponible, y segundo que es cara, ¿ya? Es cara, entonces no está al alcance de la mayoría, ¿ya? Ahora, en un esquema ideal normal, que el paciente completó las 2 semanas con anfotericina y flucitocina, va a seguir la etapa de consolidación con fluconazol a una dosis de 6 miligramos por kilo por día por 8 semanas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el paciente, doctor, que ya en el primer escenario, qué pasa si el paciente no tengo flucitocina? Entonces solo usas anfotericina B. Ya, está bien. ¿Y qué pasa si no resiste la anfotericina B? Caballero, tienes que parar, tienes que recuperarlo, no tratar lo que haya que tratar y luego reiniciar el tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque lo reinicias, comienzas con dosis más bajas, vas trepando poquito a poquito hasta que el paciente tolere la medicación, ¿ya? Si no hay anfotericina B, podemos usar fluconazol 1200 miligramos al día más flucitocina por 2 semanas. Si no hay flucitocina, como suele ocurrir aquí en el Perú, ¿qué se usa? Anfotericina B, la primera, más fluconazol de 800 a 1200 miligramos al día. Yo, si bien es cierto, no trabajo en el área de neuroinfectología en el hospital, pero hemos visto hartísimos casos. Y en realidad aquí no hay una regla. ¿Por qué no hay una regla? Porque mucho depende de la tolerancia del paciente. Hay pacientes que toleran raramente la anfotericina B y le pone su anfotericina B, está con su fluconazol, pasa su etapa de 2 semanas normal, luego viene la semana de consolidación normal, es la minoría. En la mayoría no resisten la anfotericina y esas 2 semanas se convierten en 4 o en 6 semanas hasta que logra completar sus 2 semanas de anfotericina B. Y también he visto pacientes que nunca completan la anfotericina B, pero sí logran completar el ciclo de fluconazol a esa dosis de 800 a 1200 miligramos al día y ya se les considera como completada también su fase de inducción, ¿verdad? Entonces es muy variable, pero lo ideal ya lo tienen también allí. Luego viene la fase de mantenimiento, que es una fase ya donde el fluconazol se da a 200 miligramos al día, también por un tiempo indefinido, pueden ser varias semanas, meses, ¿no? Obviamente hay que iniciar la terapia antirretroviral de gran actividad. Lo ideal es que se inicie, si es que el diagnóstico es reciente, lo ideal es que no se suspenda si es que el diagnóstico ya lo tenía, pero aquí, a diferencia de la toxoplasmosis, aquí sí el tratamiento es duro para el paciente, muchas veces hasta obliga a suspender la terapia antirretroviral porque el paciente se está yendo en picada, ¿ya? Y hay que evaluar suspensión de tratamiento según evolución, si es que alcanza el CD4 más de 100 células, ¿no? No del tratamiento antirretroviral, sino me refiero al tratamiento antifúngico, ¿ya? Y hay que valorar también el uso de las funciones lumbares frecuentes. ¿Por qué? Porque estos pacientes hacen bastante hipertensión endocraniana.
y el punzarlo varias veces alivia su hipertensión endocraneal, ¿ya? O la colocación de una derivación ventricular externa para de esa forma también aliviar la hipertensión endocraneal. Por último, tenemos a la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es una enfermedad causada por un virus, el virus John Cunningham, ¿no? En verdad es una enfermedad rara, infrecuente, solo que en el contexto de pacientes inmunodeprimidos es donde se hace frecuente, ¿ya? Y suele manifestarse cuando el conteo es menor a 200 CD4 por microlitro. Ahora, miren, este virus también nosotros lo adquirimos en etapas tempranas de nuestra vida. Hasta el 90% de seres humanos son seropositivos para el virus John Cunningham. Entonces, de ustedes, ¿no? De los veintitantos que hay hoy día, por lo menos 15 o un poco más son positivos para el virus de John Cunningham, pero es un virus que vive en nosotros, pues no hace ningún tipo de daño a menos que haya una caída significativa de los CD4, ¿ya? Ahora, esta leucoencefalopatía multifocal progresiva, a diferencia de los otros dos cuadros que inician, digamos que bruscamente o tienen un inicio agudo o subagudo, aquí el cuadro es de presentación crónica, insidiosa, lentamente progresiva. ¿Cómo se presenta principalmente? Con un deterioro cognitivo, ¿no? Deterioro cognitivo. Pueden haber crisis epilépticas cuando hay irritación de la corteza cerebral, pueden haber síntomas de focalización neurológica, pero son raros. Lo primero es que hay un deterioro cognitivo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Paciente inmunodeprimido con deterioro cognitivo. Estudio de imágenes que acá son importantísimos y también puede llegarse, en caso haya duda diagnóstica, a la biopsia cerebral con una sensibilidad, perdón, del 95%. Entonces, esta es una resonancia típica característica de los pacientes LMP. Este es un protocolo de resonancia donde lo que brilla es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Los ventrículos ven que el líquido brilla en el espacio subaracnoideo. ¿Y qué observo yo? Yo observo la presencia de hipertensidades, o sea, áreas blanquecinas que están afectando la sustancia blanca de ambos hemisferios cerebrales. ¿Ya? Miren, este es un protocolo FLAIR donde veo lo mismo, hiperintensidades, ¿no? Que están afectando la sustancia blanca de ambos hemisferios cerebrales, como lesiones algodonosas, parcheadas. ¿Ya? Ya, ya me retiro. Y luego acá tenemos, por ejemplo, algo importante, ¿no? Miren, algo importante. eh, ¿Por qué? Porque se comenzaron a ver muchos de estos casos, ya no solo en pacientes con alguna inmunosupresión, ya sea por HIV, ya sea por cáncer, por medicación, corticoide, etcétera, sino que hubo un boom en su momento en el manejo de otra enfermedad neurológica que se llama la esclerosis múltiple, con un medicamento llamado natalizumab, ¿no? Natalizumab es un agente inmunosupresor diseñado para los pacientes con esclerosis múltiple. Muy bueno. ¿Por qué digo que hubo un boom? Porque es bueno el medicamento para tratar dicha enfermedad, pero lo que se vio es que incrementaba exponencialmente la posibilidad de tener de tener o de que el paciente desarrolle una leucoencefalopatía multifocal progresiva, incrementando esa probabilidad entre 5 a más veces, ¿no? Entonces, es por eso que ahora es un medicamento que se usa con cuidado o su uso va muy cercano al control con neuroimágenes y ver si es que aparece en algún momento de la evolución alguna lesión de estas características. Entonces, el tratamiento de esta entidad, al ser una infección, la mayoría optimizando la terapia antirretroviral, subiendo los CD4, poco a poco las lesiones comienzan a desaparecer.
pero hay otros casos, su minoría, si requieren la administración de intervención de pulsos de corticoides o de alguna otra medicación. Pero la gran mayoría revierte mejorando la terapia antirretroviral y elevando los niveles de glucosa. Eso es todo eh, lo que les quería traer el día de hoy. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta de los dos. Rafael, ¿estás? Ya. Entonces, si no hay preguntas, Rafael, te estoy mandando ahorita los PPTs para que los puedas compartir con tus compañeros. ¿Ya? Un gusto, que tengan un buen día. Saludos, gracias. Muchas gracias, Agustín. Gracias, No se olviden de poner doctor. presente antes de irse, por favor. Pongan presente, no se olviden. Muchas gracias, saludos.